Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales, y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Ayurveda. Y si es la primera vez que nos escuchás, somos Agos y José, somos formadores y mentores en Ayurveda y en este espacio buscamos unir dos mundos que muchas veces parecen hablar idiomas distintos. La medicina occidental basada en evidencia científica y el Ayurveda. La medicina tradicional que tiene más de 5.000 años. Nuestro objetivo no es reemplazar una mirada de una por la otra, no, sino poder integrarlas para entender mejor cómo funciona el cuerpo y sobre todo por qué muchas veces sentimos que algo no está bien incluso cuando los estudios dicen que todo está normal. Porque creemos que cuando entendemos cómo funciona nuestro organismo, dejamos de resistir y querer sacarnos este malestar y empezar a transformarnos en los protagonistas de nuestra salud. Y hoy vamos a hablar de un órgano del que se habla muchísimo, pero que pocas veces se comprende realmente. Y este es la tiroides. Hola a todos, bienvenidos. Probablemente si estás escuchando este episodio sea por alguno de estos motivos. Tal vez hace meses que ya sentís un cansancio que no se pasa, ni durmiendo 8 horas, 10, 12 horas. Quizás notás que se te cae el pelo más de lo habitual. Tenés la piel más seca, siempre tenés frío, te cuesta concentrarte, incluso sentís esa famosa niebla mental. O aumentás de peso y no entendés por qué. Porque sentís que haces todo igual que antes. Y cuando finalmente decidís consultar, los análisis se muestran totalmente normales. Entonces aparece una frase que escuchamos mucho. Doctor, si mis estudios están bien, ¿por qué me sigo sintiendo así? Me sigo sintiendo mal. Y sos profesional de la salud, terapeuta, nutricionista, profesor de yoga o quizás estudiaste Ayurveda, probablemente la situación sea distinta, pero igual de frustrante. Ves pacientes con el mismo diagnóstico, con análisis muy parecidos, con tratamientos similares, pero cada uno evoluciona completamente diferente. Algunos mejoran muy rápido, otros no. Y aparece una sensación que muchos profesionales nos comparten. Siento que hay algo que todavía no estoy viendo. Porque conocer más plantas, más suplementos, más protocolos no significa siempre que estás comprendiendo o estás sabiendo indicar lo mejor para ese paciente o ese consultante. Y justamente eso queremos hablar ahora. No vamos a hacer un episodio para decirte qué suplemento tomar, ni qué alimento eliminar, ni cuál es la dieta perfecta de la tiroides, porque creemos que esa no es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Queremos invitarte a cambiar completamente la forma de mirar este tema para que sea más integrativa. Hoy vamos a hablar de metabolismo, de sistema nervioso, de ritmos circadianos, de alimentación y de varios suplementos de los que se habla muchísimo en redes como tendencia para cuidarse y vamos a ver si es marketing o no. Y también de cómo la Ayurveda entiende todo ese proceso desde una mirada distinta, que no deja de dialogar muy bien con muchos conceptos que hoy conocemos desde la fisiología moderna. Vas a llevarte de este episodio algo que para nosotros es muy importante. ¿Por qué el laboratorio a veces llega tarde? ¿Por qué la tiroides no es la culpable de todo lo que le está sucediendo a tu cuerpo? ¿Y qué mitos sobre suplemento puedes soltar hoy mismo? Porque queremos que veas una forma nueva de observar tu propio metabolismo. Y valga una aclaración que va a atravesar todo el episodio. Vamos a diferenciar en todo momento qué información proviene de lo que es la evidencia científica y qué conceptos pertenecen al modelo explicativo de la medicina ayurveda. Porque integrar los dos modelos no es solo mezclarlos así de forma indiscriminada, sino respetar el lenguaje y alcance que tiene cada uno.
Entonces, antes de empezar a investigar este episodio, hubo algo que me llamó muchísima la atención y siento que hace 10 o 15 años casi nadie hablaba de la tiroides. Era un tema que aparecía en los consultorios, más que nada en el endocrinólogo y quizás un poco más en los estudios. Pero hoy pareciera que todos conocemos a alguien con hipotiroidismo, hipertiroidismo, Hashimoto, nódulos de la tiroides o alguna alteración relacionada. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿realmente están aumentando las enfermedades tiroides o simplemente hay algo en los diagnósticos o se diagnostica mejor? Gran pregunta. Y la respuesta quizás es que ocurren las dos cosas. Por un lado, contamos con mejores herramientas de diagnóstico que hace unos años atrás. Los análisis pueden ser más sensibles, aparecen ecografías de alta resolución, mayor conciencia, ese es otro punto, ¿no? Mayor conciencia tanto de los profesionales como de la población en sí. Eso hace que detectemos patologías que antes pasaban totalmente desapercibidas. Pero por otro lado, también sabemos que la carga mundial de enfermedad tiroidea aumentó realmente. Datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, estima que más de 750 millones de personas en el mundo presentan algún trastorno relacionado con esta glándula. Y lo más llamativo es que cerca del 60% desconoce que lo tiene. Es decir, más de la mitad de las personas que conviven con alguna alteración de su glándula tiroidea todavía no fueron diagnosticadas. Y eso nos muestra algo muy importante, es que no estamos hablando de una enfermedad rara, estamos hablando de un problema de salud pública. Y cuando uno escucha ese número realmente toma dimensión, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es algo que le pasa a algunas personas o a alguien por ahí, pero en realidad estamos hablando de cientos de millones de personas. Claro, y cuando miramos Argentina, nuestro país, la situación también merece que le prestemos atención. En Argentina se estima que alrededor de 2 millones de personas presentan algún trastorno tiroideo. Además sabemos que las mujeres tienen entre 5 y 8 veces más chance de desarrollarla que los hombres, especialmente a partir después de los 40 años. Fíjense qué etapa de la vida de la mujer, ¿no? Acercándose hacia lo que es la menopausia. Y durante cambios hormonales importantes como el embarazo, el posparto y como les dije la menopausia. Hay un estudio hecho en población argentina que se presentó en la revista española de nutrición humana y dietética con un grupo Belén y colaboradores, que muestra que la prevalencia de hipotiroidismo en mujeres desde los 40 va del 8 al 10% y sube a más del 12 después de los 60 años. Fíjense, aumenta la edad, aumenta el riesgo de sufrir enfermedad tiroidea. Y cuando empezamos a investigar para este episodio también nos dio curiosidad otra cosa. ¿Qué está buscando la gente cuando pone tiroides en internet? Porque eso también nos habla de las preocupaciones reales, ¿no?, que están sucediendo hoy. Y ahí aparece algo también interesante. La mayoría de las búsquedas no están relacionadas con entender cómo funciona la glándula, sino, ¿qué creen? Las personas buscan respuestas rápidas. ¿Qué puedo comer si tengo problema de tiroides? Si tengo hipotiroidismo. ¿Qué suplemento mejora la función de la tiroides? ¿Qué gluten afecta el gluten afecta a la tiroides? ¿Tengo que tomar selenio? ¿El yodo ayuda o perjudica? ¿La ashwagandha me sirve o no? ¿Cómo bajo el peso si tengo hipotiroidismo? Y esto te muestra algo. La mayoría de las personas está buscando una herramienta, pero muy pocas personas están buscando comprender todo lo que está sucediendo. Y eso es completamente entendible, porque cuando uno se siente mal quiere encontrar una solución, ¿no? El problema es que muchas veces terminamos buscando respuestas para la pregunta que quizás está mal formulada. Buscamos el suplemento ideal, la dieta ideal, el alimento prohibido que nunca tenés que consumir porque te va a hacer mal, cuando quizás primero habría que preguntarse qué está intentando decir mi cuerpo. Y junto con esta búsqueda aparecen muchas creencias, frases que seguramente escuchaste o incluso alguna vez dijiste, como mi metabolismo no funciona bien, está roto, hay que hacer algo, las tiroides controlan absolutamente todo en el cuerpo y ahora no va a funcionar bien, o como tengo hipotiroidismo nunca voy a poder bajar de peso, necesito encontrar el suplemento adecuado para que mi cuerpo pueda funcionar de forma correcta por su cuenta. Y con la medicación, o sea, no hay nada más que hacer. Si tomas levotiroxina, listo, no tenés que hacer nada, ya está. Y acá queremos parar un segundito, porque algunas de estas ideas contienen parte verdad. La función de la tiroides, la función tiroidea, influye sobre el metabolismo. Eso es totalmente cierto. El tratamiento farmacológico muchas veces es fundamental cuando está indicado.
Eso también es cierto. Pero el problema aparece cuando la conversación se reduce a una sola variable, ¿no? Porque el metabolismo humano nunca depende exclusivamente de una sola glándula. Y justamente ese es el cambio de paradigma que queremos llevar adelante. Entonces, empecemos por el principio. Todos escuchamos hablar de la tiroides, pero ¿qué hace realmente? ¿Nos contás? ¿Qué hace? La tiroides es una glándula chiquitita. ¿Dónde está ubicada? En la parte baja del cuello, en la parte de adelante. Tiene como una forma de mariposa, ¿no? Y pesa poquito, entre 15 y 20 gramos. Su trabajo, ¿qué es? Produce dos hormonas. La tiroxina, que la conocemos como T4, que muchas personas quizás la toman de forma sintética. Y la triiodotironina, o T3. Estas hormonas regulan la velocidad en que trabajan nuestras células, lo que se llama el metabolismo basal. Esto que esa energía que gastamos cuando estamos quietos, incluso cuando estamos durmiendo. Pero es importante entender qué significa realmente el metabolismo, porque muchas veces se asocia solamente con quemar calorías. Y es un poquito, mucho, bastante más que eso. Claro, cuando escuchamos metabolismo inmediatamente pensamos en bajar de peso, pero el metabolismo es literalmente la vida ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, es el fuego que nos da la vida, es ese acné. Metabolismo significa el conjunto de reacciones químicas que permiten producir energía, fabricar proteínas, reparar tejidos, responder frente a agresiones, infecciones, mantener la temperatura corporal y sostener el funcionamiento de cada una de las células. Cada segundo de nuestra vida depende del metabolismo y las hormonas tiroideas ayudan a regular la velocidad de muchos de esos procesos. La temperatura corporal, el consumo de oxígeno, el gasto energético, la frecuencia de latidos del corazón, la fuerza de nuestros músculos, cómo funcionan nuestros intestinos, la salud de la piel, el crecimiento del cabello, fertilidad, estado de ánimo, incluso memoria y la concentración. Por eso, cuando la función tiroidea disminuye, no aparece un único síntoma, empieza a aparecer pequeños cambios en distintos lugares del cuerpo también. Los síntomas más frecuentes son como cansancio constante, sensación o sensibilidad al frío, piel seca, dificultad para evacuar, estreñimiento, caída de cabello, lentitud mental, dificultad para concentrarse, cambio de estado de ánimo, menor tolerancia al ejercicio, alteración del ciclo, alteraciones menstruales. Ninguno de estos síntomas es exclusivo del hipotiroidismo y justamente por eso es que el diagnóstico requiere integrar los síntomas, un examen físico completo y realizar estudios complementarios adecuados. Y quiero parar en algo importante. Muchas personas asocian automáticamente cualquier aumento de peso con la tiroides. Pero la evidencia muestra otra cosa. El hipotiroidismo, por supuesto, puede favorecer un aumento moderado del peso corporal, muchas veces asociado más a la retención de líquidos que a aumento del tejido graso en sí. La obesidad, en cambio, es una condición de muchos factores. Puede tener un factor genético, el cambio de la alimentación que apoya el aumento del tejido graso, una falta de actividad física, alteración del sueño, estrés, medicación que estás tomando, tu constitución, tu composición corporal y muchos otros factores más. Decir que todo es culpa de la tiroides no solo es incorrecto. También puede alejarnos de otras causas que sí verdaderamente podemos abordar. Y acá aparece una pregunta que recibimos muchísimo. Si tengo todos estos síntomas, ¿por qué mi laboratorio dice que está todo bien? Porque el laboratorio es una herramienta extraordinaria. Tiene capacidad de detallar muchas cosas, pero no te reemplaza la clínica. En medicina decimos la clínica es la madre de todas las demás ramas de la medicina. Los análisis detectan cambios bioquímicos. Las personas tienen síntomas. Y esas dos cosas no siempre ocurren exactamente al mismo tiempo. Puede haber pacientes que consulten durante meses, años, por cansancio, alteración del sueño, dificultad para concentrarse o cambios digestivos, antes de cumplir criterios diagnósticos de una enfermedad tiroidea como tal, como le decimos con nombre y apellido. Eso no significa que tengan un hipotiroidismo oculto que el laboratorio no detecta. Significa que esos síntomas pueden responder a múltiples causas. Que el organismo suele manifestar cambios funcionales antes de que algunos parámetros bioquímicos se alteren lo suficiente como para decir, tengo el diagnóstico. Pero por eso en medicina nunca tratamos un análisis, sino que tratamos verdaderamente de una persona. Y esa frase resume perfectamente todo lo que estamos hablando, ¿bien? ¿No? Estamos hablando de que no tratamos un número, no tratamos una TSH, no tratamos la cantidad de T4, tratamos a una persona que, según cómo duerme, cómo come, de qué trabaja, cómo
atraviesa el estrés, sus emociones, qué herramientas tiene para esto, qué hábitos tiene y obviamente su historia de vida, porque esto también marca un montón cómo vamos a desarrollarnos y cómo nos vamos a desenvolver en la vida, ¿no? Y esa mirada integral es otro lenguaje. Y acá es donde el Ayurveda nos propone otra cosa. Antes de preguntarse solamente por las funciones de la glándula, se pregunta por el funcionamiento en sí del organismo de forma completa. Y acá aparece probablemente la idea más importante de todo el episodio. Durante muchos años pensamos a la tiroides como si fuera la directora de la orquesta, como si todas las decisiones dependieran exclusivamente de ella. Hoy ya sabemos que no funciona así. La tiroides es más parte de un sistema mucho más grande. Quizá una mejor metáfora sea como pensarla como un termómetro. Un termómetro no genera la fiebre, la muestra. De la misma manera, muchas veces la tiroides expresa cómo está funcionando el resto del sistema. No significa que la enfermedad tiroidea sea culpa del estrés, del sueño, de la alimentación. Eso sería hacerlo muy simple. Pero sí sabemos que todos esos factores influyen sobre el entorno metabólico donde trabaja la glándula. Es la diferencia entre pensar la tiroides controla todo y entender la tiroides forma parte de una red de regulación hormonal donde participan el cerebro, el sistema inmune, el estado nutricional, el sueño y el estrés. Para poder entenderlo, imaginemos una conversación permanente entre distintas partes del cuerpo. En la base del cerebro está lo que se llama el hipotálamo, uno de los grandes centros reguladores de todo nuestro cuerpo. El hipotálamo está constantemente detectando información sobre nuestro estado interno, cómo estamos de temperatura, cómo está la disponibilidad de energía, del estrés, los ritmos biológicos, la cantidad de luz. Y cuando necesita ajustar la función tiroidea, envía una señal a otra estructura muy chiquitita, imagínense lo chiquitita que tiene el tamaño de una arveja, que es la hipófisis. Y esta responde liberando una hormona que se llama TSH, que viaja por la sangre hasta la glándula tiroides. Y entonces la tiroides produce estas dos hormonas que dijimos, T4 y T3. Principalmente T4 y menor cantidad T3. Después ocurre algo interesante. Gran parte de esa T4 todavía no es la forma más activa. Necesita convertirse en T3 en distintos tejidos del organismo, especialmente lo que es hígado y los riñones, pero también en otros como el encéfalo del cerebro y los músculos, mediante enzimas específicas. Es decir, la historia no termina cuando la tiroides fabrica hormonas, recién ahí empieza. Y cuando uno escucha esta explicación entiende algo muy importante. La tiroides nunca trabaja sola. Siempre está conversando con el resto del cuerpo, con el cerebro, con el sistema inmune, con el hígado, con el intestino, con el estado nutricional, con el sistema nervioso. Por eso nos gusta decir que no deberíamos mirar únicamente una glándula. Deberíamos aprender a escuchar toda la conversación, todo el mensaje, todo lo que le está sucediendo a este cuerpo. Y esto es exactamente lo que nos lleva a la pregunta que abre las puertas en la Ayurveda. ¿Por qué si el metabolismo no depende solamente de una glándula? ¿Cómo entiendo en la Ayurveda ese proceso de transformación? Porque habla de Agni mucho antes de hablar del organismo, ¿no? Y acá la Ayurveda nos hace ver de otra manera. Porque la pregunta central deja de ser qué órgano está enfermo o cómo diagnostico ese órgano, qué le pasa a ese órgano o a dónde voy, ¿no? Muchas veces desde el lado occidental hacemos eso, ¿no? Dividimos y hacemos un enfoque en un lugar puntual y nos empieza a preguntar, ok, ¿cómo está su acné? ¿Cómo está este fuego metabólico digestivo, esa capacidad de transformar del organismo, esa capacidad para transformar los alimentos en nutrientes, transformar las experiencias en aprendizaje, transformar la energía en acción? Cuando Agni funciona bien, el cuerpo digiere, absorbe y utiliza lo que recibe de forma eficiente. Y cuando está debilitado o desregulado, esa transformación falla en alguno de estos puntos. Y ahí empiezan a acumularse toxinas que el cuerpo no puede procesar, lo que en Ayurveda se llama ama, una especie de residuo metabólico que no está transformado. Y acá quiero ser preciso, porque es fácil caer en la tentación de decir acné es lo mismo que metabolismo. Y no es exactamente así. Acné es un concepto un poquito más amplio que metabolismo bioquímico que estudiamos en fisiología. Pero hay una analogía conceptual legítima. Ambos describen la capacidad del organismo de transformar aquello que recibe en algo pasible de ser usado, en algo utilizable. La analogía es útil para pensar, no una equivalencia científica. Y dentro de Agni, el Ayurveda distingue varios subtipos según dónde ocurre esta transformación. Uno de los más relevantes para los que estamos hablando hoy se llama
Ranjaka Pitta. Es el subtipo de Pitta que está ubicado en el hígado y en la sangre y gobierna justamente los procesos de transformación que ahí ocurren. Y esto conecta directo con algo que charlamos en el bloque anterior. La conversión de T4 en T3 ocurre en gran parte en el hígado. Es una conversación enzimática, bien caracterizada por la fisiología moderna. Exacto, y ahí está el puente conceptual. Si Ranjaka Pitta, el fuego que transforma en el hígado, está desequilibrado, por ejemplo, por una digestión sobrecargada, por toxinas, por exceso de alcohol o de procesos de... La lectura de Ayurveda es que esa capacidad de transformar se va a ver afectada. Entonces, esta lectura tradicional del proceso, no un reemplazo del laboratorio ni una demostración científica de que el desequilibrio de Ranjaka Pitta causa hipotiroidismo. Y es coherente con algo que vemos a nivel clínico. Pacientes con TSH normal, pero con síntomas persistentes de hipotiroidismo, muchas veces tienen alterada esta conversación periférica de T4 a T3, más que un problema de tiroides en sí. La lectura en Ayurveda del hígado como puerta de entrada a esa conversación es entonces una hipótesis integradora razonable, no una demostración, pero tampoco una fantasía sin ningún anclaje fisiológico. Y después de Agni, el Ayurveda habla de los datus, los 7 tejidos del cuerpo que se van nutriendo de forma de cascada o encadenada uno a partir del otro. Entonces tenemos a Rasa, el plasma, Rakta, la sangre, Mamsa, el músculo, Meda, el tejido adiposo, Asti, el hueso, Maya, la médula y el tejido nervioso, y Shukra, el tejido reproductivo. Cada datu se nutre y del anterior, entonces se va nutriendo y lo que queda de que no nutrió pasa al siguiente, no se entiende de esta forma encadenada. Y si Agni está débil, desde el principio, cuando comenzó, la nutrición de todos los tejidos, en consecuencia, se va a ver comprometida. Y hay un dato interesante que conecta esto con la inmunología moderna. Maya Datu, el tejido que incluye lo que es sistema nervioso y médula ósea, se describe tradicionalmente como parte central del sistema inmune. Y sabemos que enfermedades como tiroiditis de Hashimoto son precisamente alteraciones de la inmunología, del sistema inmune. La conexión conceptual está ahí, aunque otra vez hay que ser cuidadosos de no presentarla como una demostración científica de causalidad. Por eso decimos que el metabolismo desde la mirada de la Ayurveda nunca depende de una sola glándula ni de un solo tejido. Depende de toda esta cadena, de cómo está Agni, cómo se nutren los tejidos y cómo circula todo eso por los esrotas o los canales del cuerpo, ¿sí? Es exactamente la misma idea de la fisiología moderna describe como el eje de hipotálamo, hipófisis, tiroides y sus múltiples interacciones, solo que con otro lenguaje desarrollado miles de años antes de que existiera este análisis de sangre, ¿no? Y esta comparación de lenguajes es para nosotros el corazón de lo que buscamos hacer en este espacio y en el Club de Medicina Ayurveda. No decir que un modelo reemplaza al otro, sino mostrar que ambos, con vocabularios distintos, llegaron a una conclusión parecida. Que ningún proceso de salud depende de una sola pieza aislada. Y con todo esto sobre la mesa que venimos hablando, vamos a hablar de los 4 pilares donde realmente se juega la salud metabólica en el día a día. No son 10 consejos sueltos, son 4 sistemas que interactúan constantemente con la tiroides. ¿Empezamos? Vamos. El primer pilar, estrés y sistema nervioso. El estrés sostenido en el tiempo modifica los niveles de cortisol, lo que modifica la inflamación, la inmunidad y la conversión de estas hormonas de T4 a T3, de la que hablamos hace un ratito. Quiero ser cuidadoso, no existe evidencia de que el estrés produzca Hashimoto, ¿ok? De tiroiditis de Hashimoto, o hipotiroidismo por Hashimoto, de forma directa al menos. Lo que sí existe es evidencia sólida de que el estrés influye sobre la regulación inmunológica y sobre el funcionamiento completo del eje hipotálamo, hipófisis y tiroideo. La certeza es alta en esa relación general y más moderada cuando bajamos a los mecanismos más finos. Es la diferencia entre decir el estrés te enfermó y decir el estrés es el terreno fértil para que un desequilibrio que ya existía se pueda producir. La primera frase es marketing del miedo, la segunda es honesta y acá trabajamos de esta manera. Desde la Ayurveda, el sistema nervioso está profundamente ligado a la doya vata, que gobierna el movimiento, la comunicación entre las células y también la ansiedad y la dispersión cuando está en exceso. Un vata desequilibrado por estrés sostenido no daña la tiroides en un sentido causal directo, pero sí altera el ritmo general del cuerpo, el sueño, la digestión, la regularidad, que es exactamente el terreno donde la tiroides tiene que funcionar.
Pilar 2, vamos con lo que sigue. Ritmos circadianos y lo que la Ayurveda llama dinacharya. Nuestras hormonas no se liberan de forma pareja todo el día, ¿ok? No es que todo el tiempo se están liberando. Tienen sus ritmos, tienen sus momentos. El cortisol, por ejemplo, tiene un pico natural a la mañana y desciende hacia la noche. Y sabemos que dormir poco o con mala calidad modifica el nivel de TSH, la hormona que estimula la tiroides, el cortisol, la sensibilidad de los tejidos a hormonas tiroideas y aumenta la inflamación de bajo grado, lo que se llama inflammation, que es una inflamación crónica que termina envejeciéndote rápido. No significa que una mala noche te dé hipotiroidismo, obviamente. Significa que el sueño es parte del entorno metabólico que sostiene el equilibrio hormonal noche tras noche. Y esto es exactamente lo que la Ayurveda viene diciendo hace siglos con el concepto de dinacharya o la rutina diaria. No es una receta espiritual sin sustancia, es realmente sincronizar el día a día con los ritmos biológicos. Dos cosas concretas. La exposición a la luz natural en las primeras horas de la mañana ayuda muchísimo a anclar este ritmo circadiano y ese reloj influye en la producción hormonal de todo el eje. Y sostener los horarios de la comida. Relativamente estable, no picotear durante el día. Esto le va a dar previsibilidad al sistema digestivo y con eso vas a ayudar a acné. Esto no reemplaza el tratamiento farmacológico cuando está indicada, ¿ok? Pero puede ser la diferencia entre alguien que solo toma la pastilla y sigue con síntomas y alguien que además ordena el terreno donde esa pastilla tiene que actuar. Vamos con el pilar 3, alimentación y salud intestinal. ¿Qué tema, no? Acá hay que ser muy prudentes porque la evidencia todavía está en construcción. Hay algunos a favor, unos en contra, se está viendo todo. Pero existe evidencia de asociación entre la microbiota intestinal, la inmunidad y las enfermedades autoinmunes de la tiroides. Pero siendo honesta, todavía no se puede afirmar que modificar la microbiota prevenga el desarrollo de Hashimoto. Cada vez entendemos mejor que el intestino participa en la regulación inmunológica. Es un área muy prometedora, pero todavía quedan muchas preguntas por responder. Y en lo que es alimentación, sí. En sí, digamos, la evidencia también es clara en otro punto. Ningún alimento aislado cura ni daña la tiroides por sí sola. Salvo excepciones puntuales que vamos a ver en el bloque de suplementos, como el yodo en dosis extremas, ¿no? Es como que te diga con un montón de otras sustancias. Pero los vegetales crucíferos, por ejemplo, brócoli, coliflor, repollo, no representan un problema en cantidades habituales dentro de una dieta equilibrada, especialmente cocidos. Solo un consumo muy elevado, crudo y en contexto de déficit de yodo previo tendría alguna relevancia clínica real. Es uno de los mitos más difundidos y menos sostenidos por la evidencia. Desde el Ayurveda, la alimentación no se piensa en términos de bueno o malo para la tiroides, sino en términos de qué sostiene un acné equilibrado. Cuando predomina un patrón de metabolismo lento, similar al exceso de CAFA, suele recomendarse especias digestivas como jengibre, cúrcuma, comino y pimienta negra. Y comidas calientes por sobre las frías, para que el fuego digestivo no tenga que gastar energía calentando el alimento antes de procesarlo. Cuando predomina el patrón de calor excesivo, similar al exceso de pita, la lógica es la opuesta. Moderar el picante y el calor, priorizar los alimentos refrescantes, no fríos, ¿no? Sin caer en el helado, en el hielo y demás, no alimentos que en sí sean refrescantes. No hay una dieta única para la tiroides, hay una persona con su propio patrón en el frente, lo que lo hace único y lo que necesita hoy. Y el último pilar, movimiento y composición corporal. Entonces, la actividad física es donde los beneficios son súper claros y consistentes. El ejercicio regular mejora la sensibilidad a la insulina. Muy importante. Con esto también se reduce la inflamación, se mejora la composición del cuerpo, ¿no? Aumenta el tejido muscular, disminuye el tejido graso, con eso todos los beneficios a nivel cardiovascular. Mejora la calidad del sueño, que como vimos es el segundo pilar de esta lista. El ejercicio no cura el problema de tiroides, pero mejora completamente este terreno metabólico donde tiene que funcionar. Y no porque el ejercicio active la tiroides como si fuera un interruptor, sino porque el movimiento nos conecta con el cuerpo, no solo para exigirle, sino también para escucharlo. Estos 4 pilares, estrés, ritmos, alimentación, intestino y movimiento, son el conjunto mucho más determinante para tu salud tiroidea que cualquier otro suplemento aislado. Y llegamos al bloque que probablemente muchos esperaban, ¿no? Pero que vamos a tratar distinto a cómo se trata habitualmente en redes. Vamos a ver nutriente por nutriente, ordenados de mayor a menor evidencia científica real. Entonces empezamos con el yodo. Es literalmente parte de la estructura química del T3 y T4.
Sin yodo suficiente no hay síntesis hormonal posible. En una persona grande, digamos, tiene un adulto, entre el 70 y el 80% del yodo corporal, ¿dónde está almacenado? En la glándula tiroides. Por eso desde 1920 más de 120 países en el mundo ya venden o obligan por ley a vender sal con yodo, ¿no? Incluida Argentina, muchos de Sudamérica. La OMS considera esta intervención una de las más importantes o más exitosas en lo que es salud pública de la historia. Redujo drásticamente el problema de bocio, que es el agrandamiento de la glándula por falta de yodo, el hipotiroidismo por déficit, y mejoró mucho el desarrollo cognitivo infantil en poblaciones enteras. Gran medida. Pero la relación no es una recta donde más yodo siempre es mejor, ¿no? Es una curva en forma de U. Tanto el déficit como el exceso aumentan el riesgo de disfunción de la glándula. Entonces, un exceso agudo, de pronto una gran dosis de yodo dispara el efecto Wolff-Chaikoff, una inhibición transitoria de la producción hormonal. O sea, se frena la producción. Llega una dosis enorme, se frena el funcionamiento de la glándula. Y esto es un hipotiroidismo, puede quedar momentáneo o sostenerse. Y en personas predispuestas puede disparar el hipertiroidismo o favorecer una autoinmunidad tiroidea. Y acá viene un mito que hay que desarmar sí o sí, es sobre la sal rosa, la sal del Himalaya, tiene mucho yodo, por eso es mejor para la tiroides. Bueno, esto es falso. La mayoría de las sales especiadas, la marina sin fortificar, la koya, la del Himalaya, tiene cantidades insuficientes de yodo, salvo que digan expresamente que están fortificadas. Lo que importa no es el origen geológico o marino de la sal en este caso, ¿no? Es si está yodada o no. Una sal marina yodada tiene prácticamente el mismo beneficio que la sal refinada de mesa que está yodada, ¿sí? Entonces, ¿una sal rosa sin fortificar? No. Desde la Ayurveda acá la elección del tipo de sal tiene que tener sentido con tu digestibilidad o con las características culinarias que vos estás buscando, ¿no? Pero si vamos a hablar específicamente de la tiroides, lo importante acá es el yodo, no el origen de la sal. Bien. Siguiente, el selenio. Cumple dos funciones clave. Protege a las células tiroideas del desgaste, del estrés oxidativo que genera fabricar la hormona, y es necesario para convertir, el selenio es necesario para convertir la T4 en T3 activa. Sobre anticuerpos de Hashimoto, esto es lo mejor documentado. 200 microgramos diarios de selenio metionina mostraron una reducción estadísticamente significativa de los anticuerpos antitiroideos en varios estudios. Entonces, una certeza a nivel moderado. Sobre si mejora o no la función tiroidea, en sí la evidencia es floja. El comité NICE de 2023 no pudo hacer una recomendación por falta de datos, imagínense. El límite de seguridad ronda los 400 microgramos diarios y la nuez de Brasil, con 1 o 2 unidades por día, 1 o 2 unidades por día ya cubre la ingesta, la necesidad diaria. Y cuidado con pasarse de rosca comiendo un puñado entero de la nuez de Brasil. Siguiente es el hierro. Y acá hay algo que casi nadie explica. Existe una enzima llamada tiroperoxidasa indispensable para fabricar T3 y T4. Esa enzima necesita de hierro para poder funcionar apropiadamente. Cuando hay falta de hierro, disminuye la actividad de esa enzima. Puede bajar la síntesis hormonal y aumenta el riesgo de hipotiroidismo subclínico, que se llama. Las personas con anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro o con ferritina baja, muestran con más frecuencia TSH aumentada y peor respuesta al tratamiento con levotiroxina. Mayor riesgo en mujeres con menstruaciones abundantes, en las embarazadas, mujeres que llevan dietas vegetarianas o veganas muy estrictas y una planificación adecuada, o personas con inflamación intestinal como las celíacas. En cuanto a lo que es el zinc participa en la síntesis de la hormona y los receptores de la misma son proteínas que necesitan de este mineral para tomar su forma y unirse al ADN. Pero igual que con los otros nutrientes, esto importa cuando hay deficiencia real. En niveles normales no hay beneficio consistente demostrado por suplementar de más este mineral. Magnesio y vitamina D. Ambos cumplen roles metabólicos geniales importantes, pero no hay evidencia sólida en humanos de que suplementarlos mejore específicamente la función tiroidea. La vitamina E podría, en teoría, proteger el tejido tiroideo del estrés oxidativo, pero los ensayos clínicos disponibles no muestran resultados consistentes. La vitamina D
Acá la evidencia es moderada. El papel es sobre todo inmunológico más que directamente hormonal. En personas con Hashimoto se observa con frecuencia niveles más bajos de vitamina D y su papel en la regulación del sistema inmune es real. Pero la suplementación muestra beneficios claros solamente cuando existe una deficiencia documentada, no como estrategia universal para que todo el mundo con una enfermedad tiroides tome y se suplemente vitamina D. Ashwagandha, esta está re de moda hoy día. Mucha gente la escucha, se la recibió, se la indicó. Es el suplemento de moda del momento y así que vale la pena pararnos con más cuidado. Hay un ensayo clínico controlado, este nos encanta a los médicos, de Sharma y el grupo de Sharma, publicado en 2018 con 50 pacientes con hipotiroidismo subclínico, TSH elevado y las demás hormonas normales, que recibieron 600 miligramos diarios de extracto de esta raíz durante 8 semanas. Los resultados fueron verdaderamente significativos. La TSH bajó un 17,4%, la T4 subió casi un 20% y la T3 subió más del 40%. Y acá está el punto crítico que hay que remarcar con toda claridad. Eso mismo que puede ayudar en un hipotiroidismo subclínico leve es exactamente lo que la vuelve riesgosa en hipertiroidismo o enfermedad de Graves. Son enfermedades totalmente distintas. Existe incluso un caso publicado de tirotoxicosis. La tirotoxicosis es una urgencia, es un cuadro en que la persona está con un exceso de calor, taquicardia, puede deshidratarse, puede provocar enfermedades, puede poner en riesgo la vida. Entonces, este caso de tirotoxicosis en una mujer con Hashimoto tras tomar ashwagandha. Hay que tener cuidado. La seguridad depende completamente de tu estado basal. Por eso nunca se recomienda tomarla sin haberte hecho algún perfil tiroideo completo y siempre bajo supervisión, sobre todo si ya tomas T4, la levotiroxina, porque el efecto puede sumarse al del medicamento. Hay algo que sí o sí tenés que llevarte de acá. Más suplementos no significa más salud, ni que estés más nutrido, ni que tu cuerpo funcione mejor. Ningún nutriente estimula la tiroides como si fuera un botón para prenderla y que funcione bien. Cada uno sostiene una función puntual y solo importa de verdad cuando hay una deficiencia real detrás. Entonces la pregunta correcta nunca es ¿qué suplemento me estoy perdiendo? Sino es importante documentar esta evidencia por análisis, o estoy preguntando porque lo vi en una story o lo vi en redes, ¿sí? Y acá quiero invitarte a algo, porque si tu alimentación es variada, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo variado? ¿Cómo suficiente colores en mi plato? ¿Cómo suficiente frutos secos? Esto que hablábamos recién de las nueces. ¿Cómo legumbres? ¿Cómo aceites de buena calidad? Esto es lo que tenemos que ver en el día a día antes de irnos a ver cuál es el último suplemento en tendencia para sostener mi tiroides de una forma correcta. Llegamos a una parte que para nosotros es probablemente la más importante de todo este episodio, porque después de hablar tanto de hormonas, de metabolismo, del sistema nervioso, de los ritmos circadianos, de ayurveda, de suplementos, wow, todo lo que hablamos, quiero que frenemos un segundo. Quiero preguntar, ¿qué idea necesitamos desaprender? Porque muchas veces el mayor cambio no ocurre cuando encontramos una nueva herramienta, sino ocurre cuando cambiamos la forma en que entendemos nuestro cuerpo. Entonces, hay una creencia, mi metabolismo no funciona bien. Esta es una frase que escucho muchísimo en consultorio y entiendo perfectamente por qué viene. Cuando una persona lleva meses o años sintiéndose cansado, gana un peso y no lo pierde, tiene frío, se le cae el pelo, o siente que ya no responde igual que antes, es lógico pensar que algo se quebró, algo se rompió. Pero desde lo que es fisiología sabemos que el metabolismo no es un interruptor que un día funciona y otro día deja de funcionar. Es un sistema que es dinámico, que responde constantemente al sueño, a la alimentación, al estrés, movimiento. Más que pensar en un metabolismo roto, podríamos pensar en un metabolismo que está intentando adaptarse a un contexto determinado. Y esa diferencia cambia completamente la manera de abordarlo. En Ayurveda tampoco pensamos que el cuerpo se rompe, para nada. Esta frase que hoy está muy de moda también. Pensamos que pierde el equilibrio. Y cuando hablamos de acné no hablamos solamente de digestión, hablamos de la capacidad del organismo para transformar. Y esa capacidad puede fortalecerse, puede acompañarse, puede volver a encontrar el equilibrio. Eso es muy diferente a pensar que el cuerpo dejó de funcionar. Siguiente, todo es culpa de la tiroides. La tiroides, dijimos, es importante, muchísimo, pero no trabaja sola. Forma parte de una red donde participa el cerebro, el hígado, el intestino, la inmunidad, el tejido graso, los músculos, el sueño, el estrés. Reducir todo a una sola glándula puede hacernos perder información que es muy valiosa.
Y desde la Ayurveda tampoco miramos un órgano aislado. Observamos a la persona, cómo duerme, cómo digiere, cómo se alimenta, cómo vive, cómo responde al estrés. Porque muchas veces el síntoma aparece en un lugar, pero el desequilibrio empezó en otro. Otra creencia que escuchamos un montón es: necesito otro suplemento o qué más tengo que tomar para que se sostenga mi salud. O dame esto, dame lo otro, dame nada, dame resveratrol, dame aquello, lo otro. Esto lo vemos mucho en el consultorio y también en el Club de Medicina Ayurveda, donde dicen: estoy tomando este suplemento, estoy tomando este otro para tal cosa. Vivimos una época donde pareciera que existe un suplemento para cada uno de los síntomas y que si no lo conoces te estás perdiendo algo, ¿no? Y muchas veces eso nos lleva a elegir algo que no es el indicado para nosotros. Los suplementos sí, pueden ser herramientas muy útiles cuando están correctamente indicados. Ya vimos que los nutrientes como el yodo, el selenio, hierro, zinc, la vitamina D, tienen funciones importantes. Pero eso no significa que todas las personas necesitan suplementarse, ni que más es mejor, ni que porque algo sea natural sea automáticamente seguro. Vimos el caso de la ashwagandha. Por eso insistimos tanto en evitar la automedicación. Desde acá tampoco pensamos primero en las herramientas. Primero observamos a la persona y después elegimos si la intervención es necesaria, no al revés. Otra creencia, si el laboratorio está bien, estoy bien. Quizás esta sea la frase que más nos gustaría resignificar. El laboratorio es una herramienta extraordinaria, pero no reemplaza la clínica, ni una buena historia médica, ni escuchar al paciente, ni la observación cotidiana. Nunca deberíamos sacar conclusiones únicamente mirando un número. Y tampoco deberíamos sacar conclusiones solamente mirando cómo nos sentimos. La propuesta no es elegir entre una cosa o la otra, es integrar, es escuchar el cuerpo, consultar a profesionales si es necesario y en los casos, ¿no? Hay que hacer controles, esto no deja de estar, y utilizar también los estudios como corresponde, porque ahí vamos a observar cómo evoluciona la persona y qué necesita realmente. Y seguramente después de escuchar todo esto decís: ok, la pregunta lógica es: ¿qué puedo empezar a hacer desde mañana, desde ahora que estoy escuchando, ¿no? Así que te quiero compartir algunas herramientas sencillas que, esto es importante, no reemplaza a un tratamiento médico. Y no son recetas universales, ¿sí? Pero sí son hábitos que ayudan a construir un entorno metabólico más saludable, que es a lo que apuntamos hoy. El primero es, ya lo hablamos bastante, empezar tu día con la luz natural, siempre que sea posible, ¿sí? Entonces levántate a la mañana, abrí las cortinas, exponete unos minutos a la luz natural. Esto muestra que la luz es uno de los principales sincronizadores de nuestro ritmo biológico e influye sobre la secreción de la melatonina y el cortisol, favoreciendo una mejor calidad de descanso, una mejor sincronización de las hormonas. Así que algo tan simple como levántate y que te dé el sol a la mañana. 2. Sostener horarios regulares. No hace falta que sea perfecto, pero el metabolismo va a responder mejor si hay una regularidad. Entonces, dormí más o menos al mismo horario, comé siempre relativamente al mismo horario, respetá momentos de descansos. ¿Qué horarios? Bueno, te doy una idea, pero esto tiene que ver con la vida de cada uno. Despertate más o menos cuando sale el sol, más o menos. En algunos sé que el lado sé que es muy temprano y en otros es muy tarde. Entonces ahí lo vamos a tener que regular. Aprox 6 de la mañana. Después almorzá más o menos a las 12 del mediodía, ¿sí? Y cenar lo más temprano que puedas. Si puedes evitar la merienda, mucho mejor. Dormite aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche o lo más cerca de ese horario que puedas, ¿sí? Esto va a empezar a funcionar de esta manera. Yo lo veo mucho con nuestra hija, que ella duerme la siesta todos los días a la 1 del mediodía. Y si en ese horario esté donde esté, ella empieza a bostezar y ya te pide quiero dormir. Entonces es porque el cuerpo ya está acostumbrado a eso. Tenemos que acostumbrar al cuerpo a tener estos horarios regulares para que funcione mejor. 3. Prioriza tu sueño. Durante el descanso ocurren procesos de reparación fundamentales de nuestro cuerpo. Dormir poco o mala calidad se asocia a alteraciones hormonales, cambios en el apetito y peor regulación metabólica. Así que prioriza tu descanso ante todo. 4. Movete, no porque el ejercicio active la tiroides, sino porque mejora tu salud cardiovascular, la sensibilidad a la insulina, preservar la masa muscular, fortalecer el sistema general, mejora todo tu cuerpo. Movete, movete, movete. 5. Alimentate pensando en lo que te nutre, no para cumplir una lista de prohibiciones, este alimento no se puede.
Empezá a preguntarte, ¿estoy pudiendo comer con tiempo? ¿Estoy digiriendo bien? ¿Cómo me cae esta comida? ¿Cómo me siento después? Y si tenés alguna enfermedad tiroidea diagnosticada, cualquier cambio importante en tu alimentación, siempre consúltalo con un profesional que te esté acompañando. 6. Si no te automediques ni te autosuplementes, por favor, no lo hagan. Esto está muy de moda de andar, probalo, toma esto, toma lo otro y fíjate, no. Cada organismo necesita cosas diferentes. Así que intentá no incorporar suplementos sin una evaluación adecuada. Lo que sí puedes buscar es que, por ejemplo, si estás buscando por algún motivo consumir más un alimento, bueno, puedes buscar qué alimentos lo contienen ese nutriente que estás buscando e incorporarlo en tu comida. ¿Sí? Ya vimos que lo que puede pasar con el ashwagandha, así que no te suplementes por tu cuenta. 7. Para mí es el más importante. Observa tu cuerpo. Empezar a registrar tu energía, tu digestión, tu descanso, tu apetito, tu temperatura, tu estado de ánimo, tus ciclos. Muchas veces el cuerpo empieza a hablar antes de que aparezca una enfermedad y ahí lo vas a poder escuchar. Nosotros en el Club de Medicina Ayurveda, desde el día 1 le decimos, ok, tengan un cuadernito donde ahí vamos a ir anotando todo. Y hacemos estos registros, porque el registro es lo que te va a ayudar a ver, ok, dónde tengo que ajustar, dónde no. ¿Tengo que ajustar? ¿Es necesario? ¿Y de qué manera? ¿Sí? Así que te súper recomiendo tener tu cuadernito donde vas anotándote todo. Así que gracias por llegar acá, por quedarte todo este rato con nosotros. Sabemos que fue un episodio con mucha información, pero creemos que es importante empezar a hablar de todos estos temas que hoy están tanto en tendencia y que se hablan de una forma tan a la ligera en muchos casos. Y queremos que entiendas esto. No todo depende de una sola glándula, ni tampoco del metabolismo, sino que empecemos a unir, a integrar todas las partes que tiene nuestro cuerpo. La medicina moderna nos ofrece herramientas extraordinarias para diagnosticar y tratar enfermedades tiroideas. Y la Ayurveda nos invita a observar a la persona en su totalidad, entendiendo que el equilibrio surge de la interacción entre múltiples procesos. No son dos miradas que necesariamente compitan, pueden dialogar cuando entendemos qué es lo que aporta cada una. En este episodio apenas pudimos abrir la puerta de una forma distinta de entender la salud tiroidea. Si quieres aprender cómo observar tu metabolismo desde la medicina occidental y el Ayurveda, descárgate nuestra guía gratis, nuestra guía de tiroides. Vas a encontrar una forma práctica de empezar a mirar más allá del diagnóstico y entender qué sistema está intentando compensar tu cuerpo. Puedes descargarla desde el enlace en la descripción de este episodio y como siempre este contenido tiene un propósito educativo, no reemplaza tu consulta a tu profesional ni la evaluación personalizada de tu médico. Si presentas síntomas o ya tenés algún diagnóstico, consulta con el equipo de salud que acompaña tu tratamiento. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te resultó útil, compartilo con esa persona que sabes que puede ayudarle y nos encontramos la próxima semana. ¡Nos vemos!